Buenos días, amigos y amigas de Libertad de Expresión. La semanal del presidente. El presidente Luis Abinader se reúne todos los lunes con lo que ha denominado el Gabinete de Seguridad, donde participan los periodistas, le han hecho preguntas en los últimos días sobre los atracos a los bancos y sobre la inseguridad ciudadana que vive la población en sentido general. Lo cierto es que aunque el presidente Luis Abinader trata en esa semanal diferentes temas, el tema precisamente de la inseguridad ciudadana es generalmente el tema central en los últimos días y sobre todo, repito, en lo concerniente a los asaltos a los bancos, al Banco de Reserva en Santiago y al Banco Popular en el Distrito Nacional. En cuanto a ese tema, generalmente el presidente se refiere diciendo, bueno, que ya la justicia, eso está en manos de la justicia debe hacer su trabajo. Pero lo cierto es que aquí ningún presidente, ninguno de los gobiernos de los últimos años, o en ninguna época, han tenido la capacidad, para decirlo así, de elaborar política de seguridad ciudadana, que le brinde seguridad, aunque sea mínima seguridad, a nuestra población. Pues siempre han estado dando palos a ciegos, con diferentes operativos que se montan en el país. Se recuerda la llamada Ciudad Segura. En los gobiernos de Leonel y Danilo Medina se elaboraron una serie de operativos que supuestamente le iba a llevar seguridad a la población. Y eso no pasaba nunca más de ser un escándalo más, un aparataje policíaco-militar que no pasaba de eso, de hacer redadas, operativos en diferentes sectores y barrios del Distrito Nacional y Santiago sobre todo, en busca de supuestos delincuentes, pandilleros, asaltantes y atracadores, pero que todo continuaba igual. No pasaba de eso, de un operativo, de un aparataje, que solo sonaba mucho en los medios de comunicación. Y la inseguridad seguía tan campante como el whisky aquel, y la ciudadanía y la población viviendo la misma inseguridad. Eso sigue ocurriendo hoy, mientras que la delincuencia sigue tan creciente como siempre y cada día más la población está en medio de la inseguridad, en medio del peligro y el riesgo constante, siempre que sale a trabajar, a estudiar o a recrearse. Lo cierto es que el presidente Luis Abinader debería en su semanal anunciarle al país que ya se reunió con los principales funcionarios del área de seguridad del país, con la Policía Nacional, con el Ministerio Público, con el DNI y con todos los organismos que puedan aportarle medidas, que puedan aportarles ideas para que se elabore ciertamente un plan que pueda ser efectivo, que dé resultados, pero resultados a favor de la población, para que esta delincuencia no siga el camino, la carrera galopante que lleva y que cada día comete más actos delictivos, más actos delincuenciales y que cada día pone en peligro más a nuestra población. Pues decía en el programa anterior que el gobierno tiene un reto en estos momentos, sobre todo después de los asaltos a los bancos, de darle respuesta a la delincuencia, de elaborar política que someta al orden a esa delincuencia y que le demuestre que quien tiene el poder frente a las armas muchas veces de alto calibre que tiene la delincuencia es el Estado. El que tiene poder es el gobierno, son los organismos
llamados organismos de seguridad, que hasta ahora no han mostrado que pueden darle seguridad. Esos organismos de seguridad del Estado no le han demostrado a la población que pueden darle esa seguridad a la población. Esa es la verdad. En otro orden, la coartada de Jorge Luis Estrella Arias. El abogado de Jorge Luis Estrella Arias es uno de los asaltantes del Banco Popular en el Distrito Nacional, que se entregó, que está en prisión, y cuyo hermano murió abatido por la policía, y que precisamente en el día de ayer, anoche, se entregó a las autoridades un tercer hermano. Ya son 3 personas de la misma familia. Un tercer hermano que la policía lo señaló como la persona que rentó la jipeta en la que se perpetró el atraco al Banco Popular. Ezequiel Estrella se entregó ayer luego de que la policía le hiciera un llamado a que se entregara por la vía que entendía, porque esa institución debe investigar cuál fue su participación, si solo rentó el vehículo o hubo otra participación de su parte en la perpetración de ese atraco, de ese asalto al Banco Popular. Y se entregó anoche. Lo cierto es que la coartada de Jorge Luis Estrella Arias no tiene mucha credibilidad. Esa coartada sin duda se la elaboró el abogado, porque fue el abogado el que dio a conocer esa coartada, porque no hay duda que es una coartada para tratar de salir bien parado frente al tribunal en el momento que se le conozca, sobre todo, la medida de coerción. Decía el abogado de Jorge Luis Estrella que él participó ahí obligado, que él participó en el asalto del Banco Popular porque lo obligaron, porque uno de los muertos, uno de los que la policía mató, con un arma en la mano lo obligó a que participara, amenazándolo con matarle a sus 2 hijos y no lo hacía. Pero resulta que quien le dijo eso, según el abogado Jorge Luis Estrella, fue uno que ya no puede hablar. Como los muertos nos hablan, es una coartada poco creíble. Porque sí, ustedes se fijan, él dice que uno de los que la policía abatió, la policía mató recientemente, de los que participaban en ese asalto, lo obligó a participar, amenazándolo con matarle a sus 2 hijos si él no formaba parte de ese asalto al Banco Popular. Es poco creíble porque, por eso precisamente, porque quien dicen que se lo dijo es uno que ya está muerto, uno que ya no habla. ¿Cómo pueden las autoridades, sobre todo el Ministerio Público, constatar a la persona que le dijo eso? Ya no puede porque ya está muerto. Entonces, ¿cómo puede el Ministerio Público determinar eso que dice el abogado Jorge Luis, que sea cierto o sea falso? No lo puede determinar porque, repito, los muertos nos hablan. De manera que es muy difícil que el abogado de Jorge Luis Estrella Arias pueda probar frente al tribunal que su defendido, que su cliente, participó de manera obligada, que a él lo obligaron a que fuera parte de ese asalto porque le iban a matar a sus 2 hijos. Es poco creíble porque, repito, ¿dónde está la prueba? Es la palabra de Jorge Luis y de su abogado contra la palabra del Ministerio Público que arme el expediente y que llevará la acusación. Creo que esa coartada no le quedó bien inventada al abogado, porque no hay duda que esas son las orientaciones, ese es el consejo que le dio su abogado. Sabemos cómo actúan la mayoría de los abogados en la República Dominicana y en el mundo. Esa coartada le quedó mal armada al abogado de Jorge Luis Estrella. Habrá que esperar en su momento cuál será la valoración que le dará tanto el Ministerio Público como el tribunal que conozca ese proceso a la coartada de Jorge Luis Estrella. Pero pienso que no tendrá éxito porque es poco creíble.